Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Yetzabel y como saben, este es el canal de la hispanidad. Así que hoy se lo voy a dedicar este video que quizá, lo digo por el título, nos genere polémica, pero siempre escuchar la versión del otro está bien, ¿no creen? Esas discusiones, no peleas, una discusión es mejor. Yo digo mi discurso, tú dices el tuyo y entablamos una conversación, una discusión. Está bien para conocer el punto del otro, sin enojarse, sin tomárselo personal y pues vamos a ver qué pasa. Y también creo que algunos tenemos entendida la hispanidad diferente a otros, pero vamos a ver qué sucede después de este video, porque ya saben que he publicado muchos videos polémicos. Así que el doble relato de la historia de México y España. ¡Ay, nanita! ¿Qué se viene? ¿Qué se viene en los comentarios? Pues de estúpida no me van a bajar. Porque nunca puedo hacer que todos crean. Ya, no voy a decir nada, vamos. Es del país. Ya sé que algunos dirán que el país es un bla, 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 pero bueno, es lo más parecido que encontré. No, no es cierto, me lo mandó el algoritmo de YouTube. Y pues vale, a ver qué tiene para decir este. La interpretación de la historia sí importa. El hecho de que Cristóbal Colón llegó en 12 de octubre de 1492, eso no cambia. Eso que escuchan ahí me parece ser que es un son jarocho. Así que ya por eso el video está bien. A lo mejor lo que va a decir no está tan bien, pero el son jarocho sí. El son jarocho es vida y alegría e ilusión. Pero el sentido que se le da a ese acontecimiento sí es absolutamente distinto. No se entendería la modernidad, no habría llegado la modernidad a Europa sin el proceso de interacción con América. Y viceversa. Vamos a ver cómo nos enseñan la conquista. Bueno, antes de esto, en algún otro video hubo una cosa así y me di a la tarea realmente porque yo no tenía como... Sí tenía algunos mitos negativos acerca de la conquista y algunos se enojan que diga la conquista. Y se enojan porque, a ver, o sea, me da risa porque en realidad, como cuando decimos latinoamericanos, algunos se molestan que diga latinoamericanos en vez de hispanoamericanos, pero creo que todos entienden el contexto. Y si no, pues entiéndanlo. Entonces me di a la tarea de investigar sobre cómo se explica la historia a los niños en México y ustedes lo pueden hacer a través de la página de libros de texto gratuitos, así se llama. Y ahí vienen todos los libros de texto, no crean que van a llevarse mucho tiempo porque son para niños de tercero, cuarto y quinto grado y sexto de primaria, entonces son relatos cortos para ver qué tanto traía de leyenda negra, ¿no? Si de verdad nos estaban inculcando desde nuestras más tiernas edades eso. ¿Y qué creen? La verdad es que lo que yo encontré es que era la historia objetiva. No decían llegaron unos malvados a descuartizarlos, ¿no? Ni tampoco los idealizan, sino habla realmente muy objetivamente de lo que fue esta conquista, este descubrimiento, o como usted, mi querido suscriptor quiera llamarle. Vamos a seguir viendo qué dice Fernanda, Alejandra y Pablo. Vinieron de España y no sabían que estaba América, sino nada más querían intentar llegar a la India más rápido. Estaban buscando como otras rutas y entonces digamos que accidentalmente llegaron aquí y pues descubrieron más cosas. Descubrieron más cosas. Y personas. Pues querían ir allí, no sé, sobre todo porque allí podría haber esclavos que les vendrían bien, habría oro, plata. Cuando llegaron a la isla ellos no sabían que había nadie, entonces al explorarla ya se dieron cuenta de que había gente y gente no civilizada, pero porque no estaban tan desarrollados como los europeos, pero había gente.
Bueno, si se dan cuenta entre estas dos visiones, los niños mexicanos solo dijeron lo que pasó. Estaban buscando una ruta más rápida para las Indias, ¿no? Y pues se toparon con este maravilloso continente. Pero el otro chico sí dijo algo sobre esclavos. Fíjense que eso no lo dijeron los niños españoles. Entonces, ¿dónde está la leyenda negra? ¿Dónde? ¿De qué lado? Vamos a seguir. Coco. En el caso del curso de Historia Universal, lo que les toca ver a ellos es el choque entre los dos continentes, ¿no? Entre América y Europa. Nosotros empezamos hablando del poblamiento de América, las regiones culturales de América, las regiones culturales de México y una serie de rasgos compartidos entre las distintas culturas mesoamericanas. Lo primero es una contextualización histórica del momento, qué es lo que está ocurriendo en Europa y la necesidad que surge en los países occidentales de buscar nuevas rutas comerciales que les dirijan a los imperios de Asia. Los historiadores construyen una historia colonial en la cual lo que desean es subrayar el papel civilizatorio de la nación española. ¿Qué es lo incorrecto de eso? ¡Ay, como mi boina! Bueno, para empezar, decir que España conquistó algo porque España, en el momento de la conquista, no se puede entender como un Estado-nación que existiera. Era una monarquía con unos reyes que gobernaban sobre un conjunto de reinos diversos. En México se da mucha más importancia a la idea de lo colonial, ¿no? Y a cómo se produjo México en esa sujeción, y en España se le da mucho más peso al proceso de la monarquía. Claro, como evidente. El descubrimiento y las colonias como parte de esa historia de la monarquía, y no de las sociedades que le dieron sentido a esos procesos. Pero eso es muy evidente, o sea, creo que el historiador lo está diciendo muy objetivamente, y es muy evidente los dos lados de la historia. Para empezar, para ir poco, nosotros la historia empezamos con las culturas precolombinas, y después, pues ya el descubrimiento de América, bla, 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 y después en la secundaria, hasta en la secundaria es cuando empezamos a ver todas las demás civilizaciones del mundo. Por supuesto, ustedes deben de llevar otro orden. Primero ven a los egipcios, etruscos, Imperio Romano, y después ven a las civilizaciones precolombinas. Pues nosotros no, pero también tienen que ver con, pues sí, porque estamos en México. Y entonces decidieron no darle un espacio a la historia en la línea temporal que se dio, sino en la importancia, ¿no?, de lo que quieren transmitir justamente a la educación, pues, mexicana. Entonces, la importancia también dentro de este sentido nacionalista que existe es lo nuestro primero y después lo suyo. Lo mismo que acaba de decir este hombre, creo yo. Sí hay ciertos hechos claros, ¿no? La conquista militar es muy clara. Pero esta onda de nos conquistaron, nos robaron la identidad, nos destruyeron. A ver, ¿en dónde está el nos? O sea, ¿eres un indígena del siglo XVI? No. Entonces, somos un país mestizo. Entonces, en términos de construir una narrativa de Estado-Nación, es muy complicado explicar que dentro del mismo pueblo que tú quieres vender con la idea de nosotros, hubo unos que ayudaron a los españoles. Les digo algo, imagínense si ustedes vieran por primera vez un alien. Si de verdad fueran la primera persona en el mundo que vea un ser de otro universo, ¿no? ¿Cómo se sentirían? Y luego hablar de todas las otras cosas, ¿no? No siempre tienen muy claro el papel de los aztecas con respecto a los demás pueblos mesoamericanos. Por ejemplo, la figura de la Malinche es muy polémica. No solo entre los niños, en México. La Malinche. No sé. ¿Era un instrumento? No sé qué era. Ah, no, era una persona. ¿Qué persona era? Un indígena que sabía hablar, que aprendía a hablar español, y entonces les traducía a los españoles lo que los indígenas les decían. Cristilla la Malinche. Recuerdo que cuando estaba en secundaria hicimos una obra de teatro. Era el juicio a la Malinche para determinar si había sido traidora o no. Y se trataba la obra de escenificar diferentes episodios en la historia
en los cuales había puntos de vista de cuándo era la Malinche considerada traición y cuándo era considerada que había apoyado o había buscado un fin mejor para que se resolviera algún problema. Al final no pudimos determinar nada. O sea, la historia es imposible determinar si es traidora o no es traidora, porque las circunstancias se ven dependiendo del punto de vista de qué lado estás, ¿no? Fue una mujer dada como esclava a Cortés, que se convirtió en su amante y se convirtió en su traductora. Dentro de esta narrativa que nos tratan de vender como construcción del proceso histórico de Estado-Nación, ella sí es muy identificablemente como un personaje traidor, ¿no? Porque es la traductora de Cortés. Entonces, la Malinche, incluso hay un término en México que es el malinchismo, que es el rechazo a lo propio y el querer más lo extranjero. La Malinche se convierte como en un chivo expiatorio, ¿no? Sí. Para poder liberar esa tensión, ¿no? En términos de, bueno, pero es que ¿cómo le vamos a decir a la gente que entre nosotros nos traicionamos? Ah, no es que entre nosotros nos traicionamos, es que ella nos traiciona. Pero después ella va a ser quien engendre a los hijos de Cortés, ella va a tener a su cargo señoríos, va a ser considerada parte de la nobleza indígena, ¿no? Su papel, por ejemplo, de lo que está ocurriendo durante el primer periodo colonial en Coyoacán, que es el sur de la Ciudad de México, donde ella vivía, es fundamental, ¿no? Y queda absolutamente relegada. Y a respecto de la Malinche, de la Malitzin, que Malinche es como porque el fonema es difícil, ¿no? De hecho, ya ni lo he de decir yo bien, Malitzin, entonces es Malinche, es más fácil. A propósito de ella, sí, realmente creo que fue eso, un chivo expiatorio, que para unos fue muy buena, para otros muy malos, y también pues fue el objeto donde pones todo esto que no podemos construir, porque lo que se está haciendo es construir una historia, ¿no? De héroes nacionales, esta construcción de nación que también es importante y que todos los países tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México existe el mito de que después de la Marsellesa el himno más bonito del mundo es el mexicano, pero lo he oído en Colombia, en Venezuela, etcétera, ¿no? Y en realidad es eso, es un mito y es algo que ayuda a exaltar este nacionalismo del cual yo también soy víctima. Es decir, yo me considero una orgullosa mexicana de su nación. Y por supuesto, eso no te puede cegar de ver de todas las cosas que suceden en tu nación, de todas las cosas negativas, porque entonces, creo yo, te vuelves en automático un traidor. ¿Un traidor por qué? Pues porque si te ciegas a ver lo que está pasando, no puedes contribuir al desarrollo de la sociedad porque estás negado creyendo que vives en el paraíso y no es así. Hace poco hice un viaje a Turquía. Me llevé las dos banderas, por supuesto, porque hay quienes asumen que porque puedo amar a España, entonces yo ya no amo a México, y hay españoles, incluso hubo alguno que comentó algo que, entonces, ¿por qué ponía la bandera? Señor, porque aquí nací yo, fíjese. Entonces yo nací en México y amo mi bandera y amo a mis símbolos patrios y por supuesto también en algún momento creí toda esta historia porque justo esta historia es una construcción y si no te instruyes más pues no puedes construir otro criterio. Afortunadamente yo lo construí y averigüé sobre eso, pero también eso no quiere decir que no pueda amar, respetar e incluso no sé si la palabra sea idolatrar, pero sí a lo mejor idealizar cosas que tiene España sin dejar de lado a México, porque este país es el que me dio la vida, el que me dio a mi familia y el que me da de comer. Así que pues no, ni modo que odie yo a mi bandera. ¿Qué le pasa a usted? Pero bueno, ¿quién fue Hernán Cortés? Vamos a seguir. Quien exploró América y, digamos, de cierto modo lo descubrió. Fue un militar, bueno, más bien como un navegante, un general, y pues estuvo acá y fue el que tomó Tenochtitlán. Sí, fue el que tomó Tenochtitlán. Pues fue un explorador español que también llegó a descubrió Sudamérica. Hablan de... Solo Sudamérica, bueno. Cortés como la imagen de un caballero andante.
Pareciera como que los viajes de exploración surgen del ingenio, ¿no? Y de la virtud, de las virtudes, que luego se conectan con las virtudes caballerescas, etcétera, etcétera, etcétera. Los historiadores construyen una historia colonial en la cual lo que desean es subrayar el papel civilizatorio de la nación española. Es una visión pues muy eurocéntrica la que se construye, de caracteres paternalistas, sumamente imperialistas, que no está tan verdaderamente interesada en inculcar en los niños un mínimo conocimiento de lo que fueron el descubrimiento, la conquista, en las historias escolares, sino que más bien está interesada en fortalecer las identidades nacionales y despertar el orgullo nacional por la empresa imperial, ¿no? Que es muy lógico. Ya acabó. Bueno, sí, es cierto, hay dos premisas que tienen muchos de ustedes y lo he escuchado en los videos. Uno es que les tendremos que agradecer por la Iglesia Católica. Yo particularmente no les agradezco ni más. Y mi familia es católica, así que no pueden decir que lo hago desde un punto de vista lejano a eso. Y otra premisa que tienen es que gracias a la llegada de los españoles ya nos dejamos de comer los corazones los unos a los otros. Entonces esta concepción de que llegaron como a un sitio donde no había civilización pues es errónea y lejos de hacerlos quedar bien con su país los hace quedar mal como estudiantes de historia. Entonces ya había civilizaciones, no había montones de gente, había una civilización, en este caso la civilización azteca y muchas más otras que ya tenían un sistema político en donde había reglas, pues eso, políticas e incluso una especie de democracia, pero bueno, eso ya es meterse mucho. Pero insisto, estas son como las dos premisas, ¿no? O sea, como que sí hay un sentimiento un poco como de la leyenda rosa, que le llamo yo, ¿no? De la leyenda rosa de la conquista o de la llegada de los españoles, donde gracias a esto, pues sí, como los españoles como un dador de todas las virtudes, siendo que fue realmente un intercambio. Y también está la parte de la leyenda negra donde llegan estos monstruosos a destruir, a derribar, a matar, a destruir en lugar de construir, y creo que el punto intermedio y además el punto lógico por cómo las cosas han venido sucediendo estos últimos 500 años es que en realidad pues fue una mezcolanza. Así es, nos mezclamos, nos peleamos, nos reconciliamos, nos volvimos a pelear y así como ustedes, muchos de ustedes dicen, eso se me hace un poco contradictorio porque a veces comentan que ya basta de recordar la leyenda negra y quienes las están recordando son ustedes. Sé que van a venir muchos comentarios, sé que muchos me quieren ilustrar acerca de cómo era de cómo eran las civilizaciones precolombinas, pero en esa sí no me van a poder tirar porque sí tengo fuentes y todo. Y entonces sé que también me van a citar a Elvira Roca Barea, que no tiene nada que ver aquí porque no estoy hablando de la leyenda negra como tal, o sea, estamos hablando como pues lo que dijeron estos profesores y la construcción, ¿no? De estas historias de ambos lados, y la verdad es que lo que deberíamos de hacer, que más que pensar en el caso de la historia, sobre todo con el corazón y con nuestros sentimientos y bla, 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 sino tratar de ser un poco más objetivos. Entonces sí había sacrificios, sí se comían los corazones, pero bueno, hay que ser también un poco objetivos. Si eso fuera la cotidianidad, ¿por qué había ciudades? Si todos se comían. Y entonces también hay que ser un poco objetivos, compañeros mexicanos, compatriotas mexicanos. Si hubiera sido tan destructor el asunto de los españoles, pues o sea, ¿por qué tenemos estas caras? ¿No? Entonces, bueno, dejemos esas cosas. Lo que podemos hacer realmente es ver si de verdad estamos hablando desde la conciencia, desde la sapiencia o desde el corazón, ¿no? Entonces, de un lado del corazón de que se sienten humillados, hablo del lado mexicano, ¿no? Y entonces es como, ya no nos vamos a dejar humillar. Y del otro lado de sentirse
no sé, como menospreciados y que no les agradecimos lo suficiente. Yo digo que, y si ya no que no nos olvidemos, pero de verdad que como adultos hablemos pues eso como adultos y sepamos que eso ya pasó y que actualmente somos estados hermanos, nos guste o no nos guste. Bueno, no, nos tiene que gustar. Entonces, espero que no me insulten mucho en los comentarios, porque en todos los videos donde menciono la leyenda negra me insultan mucho. No sean groseros. Yo también tengo unos sentimientos malinchistas, pero los tengo. Adiós.